los romans artúricos en verso. La primera, la primera persona que va a exponer es Karina Fernández, graduada de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También tiene su afiliación al Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, el doctor Amado Alonso. El título de su ponencia es Tiempo de reír, en Mérogie de Port-Légué, de Raoul Dudanc. Karina, te paso la palabra. Gracias, Florencia. Buenas tardes a todos. Les voy a directamente compartir la pantalla para que vean el PowerPoint. Me avisan cualquier cosa si no se ve o no se escucha bien. Como les mencionó Florencia, mi ponencia es sobre el texto Mérogie de Port-Légué de Raoul Dudanc. La producción del román artúrico en verso del siglo XIII ha sido considerada hasta los años 80 como el trabajo de meros epígonos que jamás consiguieron superar el legado del siglo que los precedió. Según Schmolke Hasselmann en The Evolution of Arthurian Romance, esto impidió que la crítica tratara seriamente a los textos de este siglo y no se dedicara a más que buscar influencias o tópicos repetidos. En este sentido, resulta importante destacar que los mismos autores eran conscientes de su relación con Chrétien y su figura también resultaba para ellos ineludible. Pero es necesaria una lectura atenta de los textos para poder observar las tensiones que se establecen entre los escritos del maestro y quienes crearon román artúricos en verso en el siglo XIII, para poder repensar los modos en que estos últimos establecen continuidades y rupturas con la obra de Chrétien. Mérogie de Port-Légué, de Raoul Dudanc, es uno de estos textos. Como el resto de los román artúricos en verso, la historia transcurre en tiempos del rey Arturo, es decir, en aquellos 12 años de paz que habían sido establecidos por Geoffrey de Monmouth en su historia Regum Britanniae. Este periodo de falta de conflictos bélicos en que se desarrollan las historias de los román artúricos no solo constituye una de sus marcas genéricas, sino que también da el tono a la narración. De acuerdo con los tópicos establecidos por los escritos de Chrétien de Troyes, los lectores conocedores del género esperarían, por ejemplo, que las disputas desarrolladas en la historia se resolvieran a partir de torneos o luchas individuales entre los caballeros, y que la aventura final que consagrara al héroe contuviera algún elemento de tono maravilloso. Ya desde su estructura, que coloca dicha aventura maravillosa en el centro del relato y finaliza con una batalla de un tono que podríamos llamar épico, Raoul Dudanc realiza una serie de corrimientos y recontextualizaciones de los elementos que podrían considerarse como típicos del román artúrico. Esto provoca en algunos casos un efecto cómico y ha llevado a que muchos críticos calificaran al texto como una parodia. Sin embargo, creemos que el humor que se halla presente en el texto deriva del particular aprovechamiento de los elementos que el género ponía a su disposición. El objetivo de esta comunicación es analizar el efecto humorístico que produce, en particular, el tratamiento del tiempo. A partir del examen de la escena del corro mágico, en la que el héroe se encuentra atrapado en una ronda de tinte maravilloso donde el tiempo no transcurre, y que se contrapone a lo que ocurre por fuera, donde lo espera un caballero para enfrentarlo, estudiaremos cómo la interacción de dos tiempos diegéticos, el maravilloso y el de un verosímil realista, entre comillas, produce un resultado que mueve a la risa, y a partir de ello propondremos una lectura mediante la que notamos un particular cambio de tono en la concepción del relato hacia el final del texto. Un doble comienzo. Mérogie de Port-Légué se inicia situando al auditorio en un escenario que no es la típica corte del rey Arturo. Según el estudio canónico sobre el román en verso de Schmolke Hasselmann, los componentes iniciales del género deberían incluir el nombre de Arturo y un elogio a su figura en los primeros 50 versos, la presencia de Gauvin
y el lugar y la fecha marcado por una fiesta religiosa, usualmente Pentecostés. Merollí, sin embargo, sí contiene algunos elementos que permiten reconocer las relaciones que tiene con la obra de Chrétien. Uno de estos elementos es Liduán, la hija del rey de Escabalón, quien, cito, tal como lo testimonia el Graal, era más hermoso que Absalón. Karina, Sí, ¿puede ser que la presentación PowerPoint no se esté moviendo? sí. Ah, está bien. Son las citas textuales más largas, así que después las voy poniendo para que las lean. Tras la muerte de su padre, Liduán ha quedado a cargo del reino, y no solo está dotada de la belleza prototípica de las damas de la literatura cortés, sino que posee una inusual capacidad para gobernar que el autor destaca al decir que reinó durante 3 años sin que nadie le hiciera la guerra. Un día, Liduán decide asistir a un torneo en el que tiene lugar la costumbre del gavilán. Esta escena, como prácticamente todo lo que ocurre en el torneo, y que no analizaremos aquí por cuestiones de espacio, tiene la doble función de situar al relato dentro del tiempo y espacio artúrico, y a la obra en sí misma en relación con las demás de su género. La costumbre del gavilán, por ejemplo, ya había aparecido en Erequienid. Aunque la toma del gavilán se desarrolla en unos pocos versos, Raúl Dudanc la utiliza para presentar a su héroe, Merollí, y para dar el puntapié inicial al conflicto central del román. El protagonista y Gorbán, caballeros entre quienes nunca se vio una fraternidad igual, se enamoran de Liduán. Gorbán por su belleza y Merollí por su cortesía. Liduán propone una salida a este conflicto que rompe las expectativas del receptor. No serán las hazañas caballerescas la manera de ganarse a la dama, sino la sentencia de una corte de amor. Pasado el tiempo, el periodo sino una corte de amor. Pasado el periodo establecido de 1 año, los protagonistas arriban a Carduel, donde tiene lugar el juicio en el que las damas de la corte de Arturo decidirán cuál de los 2 motivos para el amor debe primar sobre el otro. El triunfo otorgado a Merollí provoca la ira de Gorbán, quien señala que la prohibición de solucionar el conflicto mediante las armas solo provoca una delación y no puede ser nunca el desenlace definitivo. De esta manera, el personaje señala la ruptura con el género que será subsanada antes de que finalice la historia al decir, cito, no acepto en absoluto este veredicto, sino que quiero tener enseguida mi batalla en toda regla. No vine aquí para escuchar un veredicto, sino que vine para combatir. La postergación de este enfrentamiento romperá con el esquema narrativo en el que el héroe vive una crisis de identidad que le obliga a salir a la aventura para restaurar su honor y volver a insertarse en el mundo artúrico tras la superación de la proeza final. Es por ello que Raúl Dudanc inserta, como si la disputa con Gorbán no se tratara más que de un marco narrativo, un nuevo conflicto. Si las primeras escenas habían tenido lazos tenues con el tiempo mítico artúrico, a partir de estos versos se abre una nueva narración que contiene todos los elementos esperables. A la corte de Arturo, durante la fiesta de Navidad, se presenta un enano que advierte que Gobán ha estado ausente por 1 año. Y aunque nadie lo ha notado hasta el momento, es necesario que un caballero vaya a buscarlo. El único que se propone para la tarea es Merollí, quien decide llevar a Liduán consigo en un gesto que imita al Derek, protagonista del primer román de Chrétien, que parte hacia el bosque en busca de aventuras con su esposa Enid como acompañante. A partir de este momento comienza una serie de aventuras en las que aparecen motivos fácilmente reconocibles para el público del román, como el del derribamiento del escudo ya presente en Iván. Si bien no nos detendremos en los pormenores de estas aventuras, es importante destacar que no se trata de meras reproducciones de estereotipos genéricos, sino que, siguiendo la idea de que la maestría del autor de un román se encuentra en su capacidad para hacer una muy bella conjoncture, Raúl Dudanc logra variantes que lo insertan dentro del género, a la vez que amplía los márgenes del mundo artúrico y juega con los horizontes de expectativas de los espectadores. Las aventuras del caballero errante, el tiempo maravilloso.
La quête de Goban es un claro ejemplo de las transformaciones que operan en Meroji de Portlegué. El sobrino de Arturo se encuentra atrapado en la isla sin nombre, un espacio descrito en términos maravillosos. Por ejemplo, una vez que Meroji ha salido de ella, ya no le es posible volver a hallarla. Donde en esta isla tiene lugar una mala costumbre. La dama mantiene prisionero a un caballero que debe luchar con aquel que llegue, y quien resulte vencedor permanecerá junto a ella, dando lugar al reinicio de la situación. Muchos aspectos de esta aventura resultan cambios o inversiones de la alegría de la corte presente en Erec y Enid. Según Michel Skilnick, cito, Raúl de Udanc hace más que imitar. Él transforma e incluso invierte numerosos aspectos del episodio, al que le une otros elementos extraños para escribir una verdadera contraalegría de la corte. Las variantes que introduce afectan el plano de la estructura general de la obra. Al haber aplazado el enfrentamiento con Gorbán hasta la resolución final, Raúl de Udanc opera una modificación respecto del ordenamiento de las aventuras, que lleva a que la de la isla sin nombre, con los elementos maravillosos característicos, se inserte en medio de la narración y no al final, rompiendo las expectativas del receptor. ¿Sí? Por ejemplo, la aventura de la alegría de la corte es la aventura final de Erec y Enid. Estas transformaciones, a su vez, tienen como consecuencia el cambio del tono hacia el final de la narración. En efecto, el tiempo se volverá más, y entre comillas, verosímil, y abandonará las coordenadas artúricas en pos de un tono más realista. Como se verá, el quiebre entre ambas temporalidades se produce en la escena del corro. En la aventura de la isla, Meroji rescata a Goban, pero olvida a Liduán, y para recuperarla comenzará el periplo de un verdadero caballero errante. En el intento de regresar a ese espacio que le está vedado, anda sin rumbo fijo hasta que se encuentra con el ultra temible, un personaje con quien tenía un enfrentamiento en suspenso. Al perseguirlo, Meroji llega a un castillo y nota que, cito, en el centro de la fortaleza había un pino tan verde como en verano. Ni que decir tiene que el pino era muy hermoso. Alrededor del pino había doncellas que cantaban bailando en corro. En el corro con ellas no había más que un caballero. Él, sumándose a la fiesta, también cantaba. ¿Y quién era? El ultratemible, aquel a quien Meroji había perseguido tanto. Gracias a sus conocimientos respecto del román artúrico, el lector puede rápidamente interpretar la belleza del castillo y la mención a la estación del verano como indicios de que se está frente a un nuevo espacio maravilloso. Después de todo, la ronda en la que se haya atrapado el ultratemible es también un motivo ya existente. Sin embargo, Meroji parece desconocer este tipo de situaciones y se lanza a la pelea contra su enemigo, quedando mágicamente atrapado en el corro. Cito. El mismo deseo que tenía hace un momento cuando estaba allí afuera de atacar con su lanza al caballero que odia, ese mismo deseo lo tiene ahora de bailar en el corro, pues olvida todo lo de afuera hasta a su amiga. El protagonista ha caído preso de la costumbre ineludible en la que un caballero que ingrese al corro quedará allí atrapado hasta que alguien más llegue para reemplazarlo. Así como en la aventura de la isla, Raúl de Udanc había tomado los elementos típicos del género para modificarlos, en la presente escena, el choque con el espacio exterior de la ronda comienza a generar un cambio que va a repercutir hasta el final del texto. Al poder escapar de la costumbre que lo tenía prisionero, el ultratemible nota que quien se encuentra preso ahora es su enemigo, y dice que no se moverá de donde está hasta que Meroji salga del castillo. Es su espera fuera de la ronda la que provoca un contraste cómico entre dos formas temporales, la mítica artúrica y una suerte de verosímil realista. Cito, tanto canta y tanto baila en el corro que el ultratemible, que no teme a caballero alguno, no puede aguantar más y se va, pues tiene mucha hambre. No habría abandonado el lugar por nadie si no fuera porque tiene hambre. Nadie puede vivir de madera. Al subrayar el carácter de necesidad biológica que tiene el hambre del ultratemible, cuando dice nadie puede vivir de madera, el narrador pone el foco en un evento que rompe con el tiempo mágico e impone uno cuyo verosímil realista se acentúa. Al regresar de comer, el ultratemible coloca su pabellón frente al castillo y está determinado a esperar a Meroji.
Es imposible establecer cuánto tiempo podía pasar, dado que la costumbre exige que se presente otro caballero, dispuesto a ingresar en la ronda. En este punto, el narrador decide poner en suspenso la aventura. El recurso del entrelazamiento ya había sido utilizado, pero aquí la situación en que se hallan ambos personajes provoca un efecto humorístico que no se había dado. ¿Debemos suponer que Meroji se quedará dando vueltas mientras el narrador se dedica a informar qué ha ocurrido con Liduan? Si esta ya es una imagen un tanto cómica, es necesario repetir, además, que el ultratemible estaba esperándolo. ¿Qué hará con su vida todo ese tiempo? ¿Cuántas veces irá a comer o atenderá sus necesidades biológicas? El mismo narrador es consciente de que el momento en que ha pausado la acción es cuanto menos extraño, y lo remarca con una frase un poco maliciosa. ¿Y a Meroji qué le sucedió? ¿Aún baila en el corro? Al salir del espacio maravilloso se nos dice que el caballero bailó durante 10 semanas, por lo que el invierno se transformó en primavera, aunque Meroji no lo había notado, y a diferencia de su enemigo, Sito no había vuelto a tener hambre. El efecto que produce en el héroe la salida al mundo exterior es analizado a partir de una argumentación basada en la verosimilitud. Cito, no puede ser que la hierba haya podido crecer tan deprisa aquí después de las nieves. Lo que he visto antes debía de ser un encantamiento. A fe que no lo era. El encantamiento es lo que veo ahora, pues sé que no hace ni un mes que fue Navidad. Fin de cita. Si hasta aquí el tiempo mítico artúrico había dominado, el entrecruzamiento que se produce con el tiempo diegético que podríamos calificar de verosímil realista en el espacio exterior al corro, provoca además un cambio en el tono de la narración. A partir de la salida de Meroji, el texto abandonará paulatinamente los tópicos artúricos para dar lugar a un desenlace que se producirá dentro de un marco que se asemeja más al cantar de gestas que al román. La pelea con Gorban, que de haber ocurrido cuando éste la solicitó en la corte de Arturo hubiera tenido los rasgos de un combate singular típico, se desarrolla como el asedio a un castillo y una batalla. A modo de hipótesis que deberá trabajarse con mayor profundidad de la que un trabajo de este tipo permite, diremos que este cambio se debe a que en los romanos artúricos la conducta del caballero tiene como objetivo, cito, el autodescubrimiento, la integración en la sociedad y el reconocimiento de la mesa redonda. Las aventuras del héroe le permiten ponerse a prueba y lograr un crecimiento individual. Sin embargo, en el desenlace del román de Raoul Dudanc, los caballeros no buscan llegar al clímax de un crecimiento individual y ni siquiera luchan por el amor de la dama que el protagonista ya ha obtenido. La pelea por Liduan es ante todo una pelea por un reino. La dama posee tierras de gran importancia y la época dicta que es necesario que encuentre un esposo para gobernarlas. Es por esto que creemos que el dominio del tiempo verosímil realista es la única solución posible para narrar una batalla que poco tiene que ver con los elementos maravillosos, el desarrollo personal del héroe y las soluciones mágicas de los romanos artúricos. Se trata esto de un román a modo de conclusión. Meroji de Porlegués posee las características mencionadas por Schmolke Hasselmann como aquellas que definen a un román artúrico en verso, aunque su aparición en el texto produce un quiebre en relación con las expectativas del género. Aspectos como la estructura general del relato, el tiempo y espacio, el tipo de aventura, los elementos maravillosos y los personajes son objetos de transformaciones e inversiones. Una mirada más atenta a los textos del propio Chrétien revela que estos tampoco presentan de manera unívoca las características que se atribuyen al conjunto. Sin embargo, nadie estaría dispuesto a decir que no pertenecen al román artúrico en verso. Creemos que lo mismo ocurre con Meroji de Porlegués, donde, a pesar de sus múltiples variaciones, presenta los elementos necesarios que tienden puentes entre sí mismo y el resto de los textos que conforman este grupo. No se trata aquí únicamente de la mención de algunos personajes y lugares esparcidos a través de la obra, sino de un conjunto de aspectos como la estructura, las aventuras, su relación con lo maravilloso e incluso detalles como las descripciones, que hacen que el lector lo reconozca como un exponente del género. El quiebre de expectativas respecto al román artúrico, que implica la presencia del tiempo verosímil, produce, además del efecto cómico en escenas puntuales, un corrimiento respecto del modelo de Chrétien de Troyes, a la vez que expande las posibilidades de lo que podría ser parte del género. La mera presencia de una escena construida de modo verosímil realista no es suficiente para que la separación respecto al román en verso sea total y coloque al Meroji por fuera del grupo de textos al que pertenece. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. La próxima expositora es María Capazo.
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires también. El título de su ponencia es Amor sublime y terrenal, aproximaciones a Lancelot y Ginebra en El caballero de la carreta y en La mort d'Arthur. Bueno, lo digo ahora porque me olvidé de decirlo antes. La idea es primero dar lugar a todas las exposiciones y al final dejar un momento por si alguien tiene preguntas, comentarios, etc. María, podés comenzar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Florencia. Buenas tardes a todos y todas. No sé si ahí se puede ya ver mi pantalla. Sí, Sí, se ve. sí. Genial. Bueno, entonces ya empiezo. El amor prohibido entre Lancelot y Ginebra es uno de los elementos cardinales en la tradición literaria artúrica. Su historia es presentada por primera vez en el román del siglo XII de Chrétien de Troyes, El caballero de la carreta, y su obra sentará las bases para la producción de los ciclos en prosa del siglo XIII en Europa y las posteriores narraciones artúricas medievales inglesas. Chrétien escribe El caballero de la carreta entre 1177 y 1181. Sus fuentes primarias son la poesía trovadoresca de la zona de Aquitania, que se gesta con la expresión lírica del amor cortés o la fin amour, y que aporta la novedad temática del amor adúltero como centro de la creación poética. Además, la materia de Bretaña, compuesta por la leyenda artúrica y la leyenda tristaniana, que preludia la relación entre Lancelot y Ginebra, comienza en esta época a difundirse en el territorio angevino. Ya en el prólogo del román se advierte una correspondencia con la poesía lírica y la relación de vasallaje entre el caballero y la dama. El poeta manifiesta que la materia y el sentido del román le son provistos por su señora, María de Francia, y se presenta a sí mismo en una actitud servil homologada a la de un trovador. 3 siglos más tarde, en 1485, Sir Thomas Malory escribe en Inglaterra La muerte de Arturo. Este texto, que conjuga las distintas tradiciones artúricas y combina elementos históricos y ficcionales, se destaca por la preeminencia que le da a la figura de Lancelot y a su relación adúltera con Ginebra, cuyo primer antecedente insular es el poema en estrofa Mort d'Arthur, escrito en inglés medio. Muchos críticos coinciden en que si bien este elemento resulta innovador para su audiencia, ya que antes de 1400 no se solía hacer referencia a esta relación, el narrador es sumamente cauteloso y evasivo al momento de describir y representar el vínculo que une al caballero y la dama. El objetivo de esta presentación es, a partir del análisis del encuentro de los amantes en El caballero de la carreta y de la relación que se narra puntualmente en los últimos libros de La muerte de Arturo, con especial foco en el episodio de la carreta, situado en el libro 19, observar cómo se representa el tópico del adulterio en cada texto, y a partir de ello postular cómo el primero construye un etos del honor y el segundo un etos de la vergüenza, al desarrollarse en esferas distintas en un contraste entre lo público y lo privado. El espacio, dimensiones pública y privada. En El caballero de la carreta, el deseo del caballero por su amada es el que motoriza la aventura, y éste irá superando diversos obstáculos hasta rescatarla y obtener su recompensa. Con la edificación del mito de la carreta, que arrebata el honor a quien se suba a ella, Lancelot se constituirá como el modelo del nuevo caballero ideal, ya que decide humillarse voluntariamente por el amor de su dama. Abro cita. Pero Amor fija en su corazón y le amonesta y ordena subir enseguida a la carreta. Amor lo quiere y él salta, sin cuidarse de la vergüenza, puesto que Amor lo manda y quiere. Cierro cita. Así, su honor a partir de ahora estará ineludiblemente ligado a su relación amorosa con el objeto de deseo, la reina. El punto de inflexión de este román es el encuentro íntimo entre los amantes. Una vez que rescata a la reina tras enfrentarse en un duelo con Meleagant, Lancelot acuerda reunirse con Ginebra por la noche bajo la ventana de su alcoba, cuando ambos se encuentran todavía en los dominios del rey Baudemagou. El hecho de estar alejados de la corte artúrica es fundamental, y la sensación de repliegue de los amantes se acentúa con la descripción del lugar de la unión. Este es una especie de jardín edénico, punto de encuentro por excelencia de los amantes en la narrativa de la fin amour, al que solo ellos pueden ingresar. Abro cita. Sin compañía ni escolta se dirige rápidamente hacia el vergel. No encontró a nadie, y tiene suerte. Un lienzo de la pared que cercaba el jardín se había derrumbado recientemente. Cierro cita. En este locus amoenus tiene lugar el primer contacto físico entre ambos, que evoca la ceremonia de homenaje entre un vasallo y su señor mediante la toma de manos y una declaración de fidelidad mutua.
La representación espacial de la recámara en donde se produce la unión es una figura sinecdótica del vínculo de los amantes, ya que el episodio se construye herméticamente y la pareja, al menos durante esta breve fracción de tiempo, se aísla del mundo que la rodea. Abro cita. Ha enderezado los barrotes de hierro y los ha vuelto a poner en su lugar, de tal manera que ni por delante ni por detrás, ni por un lado ni por otro, podía advertirse que hubiese arrancado o doblado uno solo de ellos. Cierro cita. El hecho de que no haya sospecha alguna de la relación adúltera y que ésta se desarrolle en términos privados es sustancial, ya que el foco no estará puesto en eso, sino en cómo el amor de Lancelot por Ginebra es la fuerza vital que motoriza sus aventuras honrosas. En el texto de Malory, el vínculo entre los amantes se puede analizar a partir de la cuestión del espacio, tanto concreto como figurado. En los últimos libros de La muerte de Arturo se suele establecer una oposición entre las esferas de lo público y lo privado en las que se mueven Lancelot y Ginebra, y se considera que la reina existe solamente en el mundo público, como sostiene Reedy, en donde los personajes actúan en función del honor y el decoro, manipulan el lenguaje y despliegan un doble discurso. El escenario por excelencia de esta esfera es el de la corte artúrica, mientras que el de la privada puede ser un recinto aislado, como una ermita, o lugares alejados de Winchester, como Astolat. No obstante, afirmar que Ginebra es un personaje que solo se desarrolla en el ámbito público puede resultar problemático y reductivo, ya que eso inferiría que solo mantiene un vínculo público con el caballero. En cambio, se puede postular que la relación entre la reina y Lancelot se desenvuelve en una tensión constante entre estos dos mundos, y que cuando ésta alcanza su punto máximo, al ser confrontados por su adulterio, entra en crisis el universo de la corte artúrica y sus códigos caballerescos. Esto sucede de forma progresiva, tal como indica Cooper. Aunque siempre se encuentran en el espacio público de la corte, se produce un fenómeno opresivo en el que de a poco la tensión entre la relación pública y privada de los amantes se hace cada vez más palpable y los límites se vuelven difusos. Esto se debe, en parte, al hecho de que no tienen un único encuentro, sino varios, que además no se dan en espacios aislados. Abro cita. Me sorprende que no nos avergüence ver y saber que Sir Lancelot yace día y noche con la reina, pues todos sabemos que es así, y que sea eso vergonzosamente consentido por todos nosotros, y que consintamos que un noble rey como es el rey Arturo sea así afrentado. Cierro cita. Así, la relación adúltera toma una relevancia central en la dinámica cortesana cotidiana. El amor, cualidades adúltera y espiritual. En El caballero de la carreta, el encuentro amoroso entre Lancelot y Ginebra es dotado de un tono místico, casi divino. En primer lugar, por el hecho de que se da por única vez, por lo que el acontecimiento adquiere otra relevancia. La unión de los amantes se concibe como una recompensa que el caballero recibe una vez que sale airoso de la aventura emprendida para salvar a su amada. Esta empresa está, además, signada por el destino. La devoción que siente Lancelot por la reina lo compele a actuar incondicionalmente. Lancelot no es solo el mejor de los amantes y el mejor de los guerreros, sino que no se contempla la existencia de otro caballero que lo alcance. Es el único que puede ocupar ese lugar, y eso lo convierte no solo en el caballero perfecto, sino en una figura mesiánica. De este modo, los tópicos de amor y armas se imbrican y materializan en un encuentro en donde se disuelve la dimensión adúltera del vínculo y se resalta, en cambio, su naturaleza divina. Abro cita. Ahora ve cumplido Lanzarote cuanto deseaba, pues que a la reina le son gratas su compañía y sus caricias, y la tiene entre sus brazos y ella a él entre los suyos. Tan tiernos y agradables son sus juegos, tanto han besado y han sentido, que les sobreviene en verdad un prodigio de alegría. Nadie oyó hablar jamás de maravilla semejante. Cierro cita. Este episodio es, por lo tanto, narrado no como un encuentro carnal, si bien es textualmente explícito, sino como un momento de revelación divina y comunión espiritual, que acerca a Lancelot aún más a la figura del caballero ideal. Este pasaje permite una lectura mística del sentimiento amoroso, no solo por la naturaleza maravillosa y sagrada del encuentro, sino también por lo que sucede a continuación. Cuando Lancelot abandona la recámara de su amada, descubre las heridas que se ha hecho en las manos al abrir los barrotes de la ventana y con las que ha ensangrentado las sábanas. Abro cita. No se da cuenta el héroe de la sangre que emana gota a gota de sus heridas. Está pensando en algo muy diferente. Cierro cita. Si bien la sangre puede considerarse un símbolo del pecado cometido por los amantes, los estigmas en las manos de Lancelot aluden directamente a Cristo, que también es humillado voluntariamente por amor. De este modo, el amor profano puede considerarse, abro cita,
el velo que escondía el amor a la divinidad, cierro cita, como indica Lidia Amor, y no se lo define ya como amor adúltero, porque excede la escala de valores terrenales. Se convierte en un valor absoluto que está por encima de la norma, al igual que Lancelot como caballero. En el episodio de la carreta, narrado por Malory, en cambio, lo que resulta interesante es destacar el elemento de la culpa, que no está presente en Chrétien y que distorsiona la motivación del Lancelot inglés. Aquí, este ya ha sido identificado como el Caballero de Ginebra, y resulta esperable que cumpla con su juramento. En este sentido, no resulta claro si la aventura está motivada por el amor incondicional hacia la dama o por su deber como vasallo, lo que produce una difuminación de los límites del vínculo que mantienen y que contribuirá a tensionar su relación ante el ojo público. Además, el encuentro entre los amantes no puede comprenderse como una recompensa o fin, ya que la aventura queda incompleta, pues a diferencia de lo que sucede en El Caballero de la Carreta, no se libra ni pauta un duelo con Meleagrance, sino que se alcanza un acuerdo de paz sin empuñar las armas. Así, la concreción del deseo de los amantes se aleja de la idea del fin amor, y la relación carece de un cariz místico o divino y se circunscribe a un amor terrenal. Abro cita. Sir Lanzarote fue a la cama con la reina, y no hizo cuenta ninguna de su mano herida, sino que tomó su gusto y placer hasta el alba del día. Cierro cita. Otro aspecto que diferencia este encuentro del román de Chrétien es el hecho de que la narración, lejos de construir un duomo sobre los amantes que los aísle del mundo, constantemente recuerda al lector que Lancelot y Ginebra están insertos en la corte artúrica y, por lo tanto, están sometidos a un escrutinio constante. Abro cita. No hagáis ningún ruido, dijo la reina, pues aquí cerca de mí yacen mis caballeros heridos. Cierro cita. Por último, este episodio está despojado de todo rastro de misticismo, como se observa en la descripción de las heridas de Lancelot. Abro cita. Entonces Sir Lavaine le lavó la mano y se la restañó, y le puso un guante para que no se la viesen. Cierro cita. Los estigmas, prueba del sacrificio del caballero en el texto francés, en Malory se convierten en marcas de vergüenza, que deben ser ocultadas para proteger el honor del caballero y la dama. Este gesto, pequeño pero simbólico, se puede considerar una condensación del vínculo de los amantes en los últimos 3 libros, ya que, como sostiene Brewer, si bien Malory mantiene la relación a la vista, le interesa más la bondad y grandeza de Lancelot como caballero. Cierro cita. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si este vínculo sigue siendo necesario para la corte y para el desarrollo heroico del caballero. Ethos, honor y vergüenza. Como se mencionó anteriormente, en el universo de Chrétien, el deseo del caballero se sublima en la aventura errante, que suele configurarse como una serie de obstáculos que, tras ser sorteados, permitirán al guerrero cortés probar su valía y coronarse merecedor del favor de su amada. El honor de Lancelot, que se ve simbólicamente afectado por su decisión inicial de subirse a la carreta, termina siendo exaltado, ya que lo que lo motiva en un primer lugar a descender al lugar simbólico de un paria es el amor por la reina. Así, el relato se convierte en un relato de amor superior, ya que se encarna un modelo de caballero ideal y amante sublime en una única figura. Lo que distancia a Lancelot del resto de los caballeros es la humildad, la virtud cristiana por excelencia, introduciendo así la ética cristiana en la ética guerrera del código caballeresco, puesto que todas sus acciones cobran sentido en función de su amor. La moral del Lancelot de Chrétien es incuestionable y ejemplar, y su honor no es puesto en duda en ningún momento. Ni siquiera la acusación de adulterio recae sobre él, y su duelo con Meleagant es motivado por su afán de defender a su dama y a Queu de la acusación que reciben. Bajo ninguna acción de Lancelot subyace un afán egoísta o espurio, lo que lo define como un modelo de caballero ideal que siempre se sacrifica por el prójimo. En la obra de Malory, el episodio de la carreta puede leerse como una de las prefiguraciones de la tragedia de la corte artúrica. La denuncia contra Ginebra es espinosa, ya que Meleagrance la acusa de cometer adulterio contra Arturo con alguno de los caballeros que pasó la noche en la habitación. En este sentido, no se la puede considerar inocente, como sí lo es ante acusaciones previas, porque sí se acostó con alguien, con Lancelot. De esta forma, la defensa de la reina no es más que un tecnicismo, debido a que este último no se encontraba entre esos caballeros. Si bien Meleagrance no adivina los motivos detrás de la defensa del caballero del honor de la dama, sí es consciente de que el acto es moralmente sospechoso.
Lo que se percibe aquí es que la defensa de la reina a manos de Lancelot ya no puede codificarse en términos de un vínculo caballeresco estrictamente público, ya que el lector nota, aunque Malory se encarga de ser lo suficientemente ambiguo, que existe un interés egoísta detrás de las acciones de ambos. Como se niegan a abandonar el amor adúltero, buscan ocultarlo y sus acciones están movilizadas por un afán de disfrazar una realidad vergonzosa. En este sentido, el vínculo entre los amantes es reforzado en términos privados, pero quedan en evidencia ante la corte artúrica, como quedará demostrado en el libro 20 hacia el final del texto. A modo de conclusión, puede considerarse que la representación de la relación amorosa en El Caballero de la Carreta se concibe en términos abstractos. El narrador privilegia la dimensión espiritual del vínculo por sobre la terrenal y adúltera. El amor del caballero, caracterizado en términos sagrados, resignifica su humillación y eleva su figura por sobre el resto de la corte. Así, se puede considerar que Chrétien privilegia un etos del honor impoluto, en donde se enaltecen las virtudes de una caballería que se acerca al espectro de lo celestial. Abro cita. ¿Qué otra cosa hubiera hecho Lanzarote? Él que amó mucho más de lo que amó Príamo, el más leal de los amantes. Cierra cita. En la muerte de Arturo, en cambio, esta relación es un factor que desencadenará la destrucción de la corte artúrica. Hay una noción de culpa y penitencia que no están presentes en el Caballero de la Carreta, y la defensa incondicional que Lancelot hace de Ginebra es un elemento catalizador primordial de la tragedia. A diferencia del Lancelot de Chrétien, el Lancelot de Malory es irremediablemente humano, como se puede ver en la cita a continuación. Y fuiste el caballero más cortés que jamás llevó escudo, y fuiste el amigo más leal con su amada que jamás montó a caballo, y fuiste el más fiel amante entre los pecadores que jamás amó a mujer. Cierro cita. El fortalecimiento del vínculo amoroso y el deseo de salvaguardar el honor bajo cualquier costo para mantener las apariencias, privilegiando un etos de la vergüenza, provocará que quede expuesta la situación de adulterio en la corte con situaciones trágicas. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Fue muy interesante. Ahora le toca a Magalí Paz, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El título de su ponencia es La espectacularidad como rasgo constitutivo de la identidad caballeresca en Lancelot o el Caballero de la Carreta. Podés comenzar cuando te parezca. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla, si me avisan cuando se vea. A ver. No me estaría dejando. Está autorizada. Ay, sí, qué raro. Bueno, de cualquier forma podría... Si no, mándamelo, Magalí, y lo comparto yo. Ah, podría, sí. Dale. No lo he pensado. Te lo... Por mail o por WhatsApp y yo lo comparto. Ya te lo estoy enviando, Lidia. Genial. Igual podés compensar mientras yo lo recibo y lo pongo. Perfecto. Dale. Ya te lo estoy enviando. Ahí está. Gracias, Lidia. No, al contrario, en cuanto lo tenga lo pongo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces voy a comenzar. En El Caballero de la Carreta, Chrétien de Troyes logra perfilar un modelo del caballero amante que perdurará a través del tiempo en la literatura universal. La historia, centrada en la relación adúltera entre Lancelot y la reina Ginebra, otorga al espectáculo un rol fundamental en la construcción de la identidad caballeresca del héroe. Así, la reputación y la fama de Lancelot se constituyen a partir de los espectáculos que ofrece a su público intra- y extratextual, espectáculos que revisten valores contrastados de acuerdo con la perspectiva desde la cual se los aborde. En términos de honor, la primera exhibición de Lancelot, es decir, su paseo en la carreta, es un claro signo de humillación.
Por el contrario, desde la perspectiva del amante, es una demostración del amor incondicional que profesa Ginebra. Para conciliar esta disparidad, el héroe emprenderá una serie de aventuras que se llevarán a cabo ante distintos testigos y que buscarán, mediante el espectáculo de las armas, recomponer su imagen caballeresca. Analizaremos en primer lugar las exhibiciones de Lancelot que revisten una valoración negativa, es decir, la carreta y el torneo de Nouaults, para luego centrarnos en cómo se contrapone a esta imagen inicial una espectacularidad positiva construida gradualmente y que es patrimonio exclusivo del protagonista. Empiezo. El relato de las hazañas de Lancelot en El Caballero de la Carreta presenta una interesante contradicción. El héroe elige permanecer en el anonimato durante gran parte de la historia, pero al mismo tiempo se exhibe ante distintos públicos. Durante la primera mitad del roman, la audiencia intra y extratextual no conoce siquiera su nombre, que en repetidas oportunidades él se niega a revelar. Lancelot se esconde y se exhibe simultáneamente, y es a través de estas exhibiciones que se irá constituyendo para el lector, como para los personajes que lo observan, la identidad de caballero y de amante ideal. Si seguimos, próxima diapositiva si puede ser, si seguimos la clásica definición de espectáculo como acción que se ejecuta en público para divertir o recrear, podemos pensar cómo Lancelot... Dame un minuto. ¿Cómo no? Ya sí, pues estaba tratando de cerrar cosas. ¿Se ve ahora? Sí. Perfecto. Sí. Ahí ya estoy en la próxima. Perfecto. Vos me vas señalando cuándo las paso. Sí, ahora podemos pasar a la número 2. ¿Donde dice espectáculo o la otra? Claro, esa, la que dice espectáculo. Perfecto. Entonces, si seguimos la clásica definición de espectáculo como acción que se ejecuta en público para divertir o recrear, podemos pensar cómo Lancelot se espectaculariza cuando se ubica a sí mismo en el centro de todas las miradas y comentarios, cuando la gente se congrega para verlo, cuando su conducta es públicamente condenada o admirada, pero siempre divulgada de boca en boca a través de los reinos de Log y de Gog. Siguiente diapositiva, por favor. El primer espectáculo que nos ofrece el héroe es el de la carreta. Lancelot accede a subirse, no sin antes dudarlo, ya que conoce el desprestigio tradicionalmente asociado con este artefacto. Transporta reservado a traidores, asesinos, ladrones, condenados a muerte y otros criminales, la carreta menoscaba el honor, sostén de la ética caballeresca. Así lo entiende el protagonista, cuyo debate interno mientras decide si subir o no a la carreta se nos presenta alegóricamente como un conflicto entre razón y amor. Al elegir seguir el camino que le propone Amor, Lancelot sabe que está poniendo en juego su destino y que corre el riesgo de perderlo todo. Gawain también lo sabe, y fiel representante de los valores del mundo artúrico, se niega a imitar a su compañero. Cito, lo consideró como una gran locura, haría desde luego un vil cambio si trocara su caballo por la carreta. Contrariamente a lo que le ocurre a Lancelot, la identidad de Gawain no está nunca en duda. Dice su nombre cuando se lo preguntan y se mantiene en principio fiel a su fama. Lancelot aún carece de fama y de nombre, pero con este primer espectáculo se da a conocer desde una perspectiva negativa centrada en su humillación. Esto entra en conflicto con el espectáculo caballeresco tradicional, interpretado siempre de manera positiva y que consiste en lucirse en torneos y justas mediante hechos de armas que generan la admiración y el amor de las damas. El consentimiento de Lancelot a rebajarse y ubicarse en un lugar reservado a los criminales hace que se lo reciba como tal. Al entrar al castillo en donde será hospedado, cito, lo abuchean grandes y pequeños, viejos y niños, a través de las calles con gran vocerío. Cierro cita. La repercusión de este espectáculo es tal que la carreta se convertirá en una recriminación constante en boca de los personajes que el héroe encuentra camino al reino de Gog. Desde la primera doncella que lo hospeda hasta el centinela del pasaje de las piedras o el caballero orgulloso, el espectáculo de la carreta está en boca de todos y parece definir la fama y la identidad del héroe, cuyo nombre sigue siendo un misterio. Esta primera exhibición hace que Lancelot deje atrás el completo anonimato para adquirir un seudónimo. Llamado hasta entonces el Caballero, adopta en los episodios siguientes, en boca del narrador como de los personajes, una serie de complementos que subrayan repetidamente su vinculación con el incidente de la deshonra. El caballero de la carreta, el que se había sentado en la carreta, el que llegó sobre la carreta. Próxima diapositiva, por favor. El episodio de la carreta conduce entonces al desprestigio de Lancelot ante la comunidad y a la pérdida de su honor. Sin embargo, señala también su carácter de amante ejemplar.
Desde esta perspectiva, el accionar del héroe adquiere una valoración positiva, que enaltece a quien osa anteponer el amor a la razón. Este episodio no es el único momento en que el héroe, impulsado por la devoción amorosa, deja de lado su honor para transformarse en un espectáculo humillante. En el torneo de Noauz, Lancelot se verá forzado a refrenar su osadía y actuar cobardemente, mientras los demás caballeros se burlan y lo rebajan a la categoría de, cito, el peor de los caballeros, el que no vale nada y es digno del mayor desprecio. Cierro cita. En ambos casos, el espectáculo de la vergüenza pública que el héroe sobrelleva tenazmente muestra su respeto por las reglas del pinamor, pero también revela cómo su devoción amorosa es superior a la que cualquier otro caballero haya sentido jamás. Al ofrecer el espectáculo de su propia degradación como homenaje, el servicio a la dama se aprecia en Lancelot en su estado más puro. La disposición del héroe a prestarse a semejante deshonra pública es también más significativa que cualquier otro acto de devoción que pueda llevar a cabo en privado, como lo es su reticencia para acostarse con la primera doncella que lo hospeda. No hay ninguna duda de que Lancelot es fiel, haya o no un público presente, pero en tanto pertenece a la orden de caballería, conoce las consecuencias y la vergüenza a la que se expone por complacer los deseos de Ginebra. Así, la carreta y el torneo se convierten en la prueba de su amor incondicional. Aquello que lo rebaja en la opinión pública lo enaltece como amante. No obstante, aun cuando la carreta constituya una hazaña insuperable en términos de fin amor, para ser admitido en el lecho de la reina, es imperativo que Lancelot recomponga su imagen. Ginebra no podría amar a otro que no fuera el mejor caballero del mundo, y el héroe debe demostrar que puede reclamar ese título. Para conciliar esta disparidad y rehabilitar su honor ante la comunidad, es necesario que Lancelot se muestre públicamente como un miembro digno de la orden a la que pertenece. Próxima diapositiva, por favor. En su incansable búsqueda de la reina, se enfrenta a numerosos desafíos de los que saldrá una y otra vez airoso. Apenas llegado al castillo de la primera doncella, evita casi sin ningún esfuerzo morir incendiado en su cama cuando una lanza en llamas cae sobre él. Esta prueba de índole privada, ya que carece de testigos, es la primera de una serie de hazañas que irán incrementando poco a poco no solo su dificultad, sino la cantidad de público presente y el peso social de las figuras que lo integran, figuras sobre las cuales recaerá luego la tarea de reconocer el mérito del héroe y diseminar su fama. Las victorias de Lancelot son de orden guerrero, pero también maravilloso. Así, a los distintos combates armados se yuxtaponen aventuras asombrosas como el ya mencionado incidente del lecho en llamas o su demostración de fuerza excepcional al abrir por sí solo una pesadísima tumba. Estos episodios permiten destacar al héroe por sobre todos los demás caballeros. Lancelot es único porque es el elegido. Es importante subrayar además que estas hazañas iniciales se llevan a cabo ante un público escaso e ignoto. Los testigos son las doncellas que el héroe encuentra en su camino, un monje, los hijos de un babazor o los habitantes de Log, prisioneros en Gog. Ninguno de ellos es siquiera nombrado, ni juega un papel significativo en el desarrollo de la trama. El combate contra el caballero orgulloso, por el contrario, es presenciado por un respetado señor y toda su familia, además de una doncella que nos enteraremos más adelante, es hermana de Meliagón y prestará al héroe un importante servicio al liberarlo de prisión. A partir de ese momento, las proezas que realizará Lancelot hasta el final del roman tendrán un público cada vez más numeroso a medida que la fama del héroe aumente y se vuelva el centro de todas las miradas. El cruce del puente de la espada constituye una prueba decisiva, no solo porque le permite demostrar su fuerza física y su ingenio, sino también por su carácter simbólico. Atravesar el puente le permite alcanzar su meta, es decir, la reina Ginebra, pero para lograrlo se inflige heridas atroces, comparables a estigmas, que una vez más remiten al carácter excepcional del héroe y a su predestinación para ocupar ese lugar. Esta escena es presenciada por los dos compañeros de Lancelot, que se quedan en la otra orilla, pero también por el rey Baudemagu y su hijo, que lo observan desde una ventana del castillo. La prueba siguiente, el combate contra Meliagón, tendrá como testigos a los prisioneros de Log, caballeros, doncellas y varones, que llegan de todo el reino especialmente para esta ocasión, por el rey Baudemagu y por primera vez por la reina Ginebra, quien tendrá un papel clave en el triunfo del héroe. La espectacularidad de Lancelot se desarrollará luego en toda su amplitud en el torneo de Noauz, presenciado por las doncellas solteras del reino, por un sinnúmero de caballeros y por la propia Ginebra, que una vez más dirige la actuación de Lancelot según sus deseos. Esta nueva humillación pública que le impone la dama durante el primer día de la competencia se compensa al final
cuando le permite desplegar su capacidad guerrera que capta todas las miradas. Cito, incluso entre los que llevan armas cunde el placer y la alegría. Gran fiesta es verle derribar al mismo tiempo caballos y caballeros. Cierro cita. El último espectáculo que ofrece el protagonista es el combate contra Meleagón, que cierra el roman y ratifica su derecho a ser llamado el mejor caballero del mundo. La gloria de Lancelot, que logra cortar la cabeza del mayor enemigo del reino, llega a su punto culminante, pues no solo es presenciada por la totalidad de la comunidad, cito, hacia allá se dirigen todos y todas en tropel, una gran muchedumbre, sino también por el rey Arturo, máxima figura de autoridad. No hay duda alguna de que el motivo de semejante convocatoria es la fascinación que ejerce la presencia de Lancelot, cito, y en las ventanas se ven muchos caballeros, gentiles damas y hermosas doncellas, todos por ver a Lanzarote en acción. Cierro cita. Así, cada una de las aventuras relatadas es un paso que permite al héroe descender de la carreta de la ignominia y ascender en los ojos de la opinión pública. La excepcionalidad de Lancelot al salir airoso de estas aventuras se acrecienta en cada episodio gracias a que el narrador o algunos de los testigos se ocupan de resaltar la dimensión de los peligros que lo amenazan, la inmensidad de su tarea, la imposibilidad del éxito. La de Lancelot es, para una de las doncellas que lo hospedan, cito, una tan gran empresa, tan peligrosa y fiera que no osó emprender ningún otro caballero. Y para sus compañeros, pasar el puente de la espada es algo tan imposible como lo es para el hombre vaciar el mar, o, cito, entrar en el vientre de su madre y renacer de nuevo. Cierro cita. Estas imágenes de lo absurdo transforman a Lancelot, siempre victorioso, en un héroe único y extraordinario, vencedor en el orden de lo racional y también de lo irracional. Así, cobra sentido que después de cada exhibición pública, su excepcionalidad sea reconocida verbalmente por alguno de los miembros de su audiencia. Desde las anónimas doncellas hasta los habitantes de Log, siempre hay un personaje que afirma que no existe en vida un caballero igual en toda la extensión por donde soplan los cuatro vientos. El mismo rey Baudemagu sabía que, cito, el que había cruzado el puente era mucho mejor que ningún otro, cierro cita. Y en el torneo, espacio emblemático del espectáculo guerrero caballeresco, la opinión común es que, cito, ha vencido y sobrepasado a todos los caballeros del mundo. Nadie puede compararse con él. Cierro cita. Así, el público está allí para entretenerse y maravillarse, pero también cumple una función específica. Los testigos de las hazañas de Lancelot colaboran, al difundir la noticia, a restaurar y potenciar su fama, cada vez más alejada del deshonor de la carreta. Si bien el éxito de todo caballero depende de su capacidad para exhibirse, en justas, en torneos, ante las damas, la espectacularidad adquiere en este roman una dimensión que queda reservada al héroe. En El caballero de la carreta, la significación del relato depende de la espectacularidad de Lancelot y el contraste que logra establecer con otros personajes, que quedan opacados por él. Gauvin, sobrino de Arturo y modelo convencional del caballero cortés, encarna aquí la pasividad y el fracaso. Sus actuaciones no son en absoluto espectaculares, sino más bien bochornosas. Casi se ahoga al atravesar el puente bajo el agua, no logra encontrar a Lancelot ni salvarlo de su prisión. Es humillado cuando Arturo le agradece erróneamente el haber rescatado a Ginebra. A modo de conclusión, siguiente película. La espectacularidad del héroe es entonces una parte esencial de la conformación de su identidad. Al comienzo del relato, Lancelot es un caballero anónimo, sin nombre, sin fama, definido negativamente por el primer espectáculo que brinda ante una audiencia y que lo lleva a ganar un seudónimo, el caballero de la carreta. Esta humillación pública, iluminada positivamente desde la perspectiva del amor cortés, hace de él el epítome del fin amans, pero demanda una compensación, también pública, para restaurar el honor perdido. A medida que avanza el relato, Lancelot se embarca en una serie de aventuras en las que se exhibe a sí mismo como espectáculo. Estas le permitirán ir despojándose, incluso discursivamente, de la ignominia de la carreta. Volverá a ser llamado tan solo el caballero en boca del narrador y de los personajes, para luego obtener de Ginebra su identidad y su nombre definitivo, al igual que la admiración y el cariño de la comunidad a la que pertenece. Así, la espectacularidad positiva de Lancelot logra conciliar la disparidad inicial instaurada por el episodio de la carreta y restaurar su honor, consolidar su fama caballeresca y consagrar su identidad como el mejor caballero del mundo en las armas y en el amor. Gracias. Gracias, Lidia, por la ayuda con el PowerPoint. Muchas gracias, Magalí. Y también, Alicia, ¿puedo pedirle que apague el micrófono? Porque se escucha un sonido de fondo.
Alicia, ¿me escucha? Bueno, no importa. Bueno, la siguiente exposición. Florencia, Sí. te presento yo, así Bueno. evito. Bueno, María Florencia Vieira es graduada de la facultad, como muchas de ustedes. Hizo la inscripción en la cátedra y en estos momentos también sigue nuestras reuniones internas, y en este momento está en Francia cursando una maestría en estudios medievales que se dicta a través de si no estoy equivocada, un consorcio de la Universidad de Sorbonne, París 4, París 3, l'École de Chartres y l'École Normale Supérieure, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ya ha terminado su primer año de maestría, ha entregado su memoria, que fue todo un éxito, y en esta oportunidad nos va a leer, entiendo que es parte del trabajo que presentaste para la memoria, ¿no es cierto? Sí. Ok, adelante. Muchas gracias. Bueno, en La Histoire du Corps au Moyen Âge, la historia del cuerpo en la Edad Media, de Jacques Le Goff y Nicolas Strom, se describe los vínculos entre el alma y el cuerpo en términos dialécticos, dinámicos, indisociables. Cada persona se compone forzosamente de un cuerpo material y mortal y de un alma inmaterial e inmortal. Bajo esta perspectiva, el cuerpo es exterior, foris, y el alma es interior, intus. En la literatura medieval abunda este tipo de relación dialéctica entre el cuerpo y el alma. A veces el alma no se menciona, pero igualmente encontramos otras referencias que nos hacen pensar en esta otra dimensión de la existencia, interior, íntima, conectada con la dimensión espiritual, con lo intangible. Esta interacción pone en evidencia un intercambio, una comunicación entre el exterior y el interior, que los escritores y escritoras medievales han representado de diversas maneras. La geografía es el género por excelencia de este tipo de conexiones entre el cuerpo y el alma. Brigitte Cassel, en su libro Le Corps de Sainteté, el cuerpo de la santidad, menciona el concepto de encarnación narrativa, que nos será útil más adelante. Una de las características de este concepto es, cito, una visibilidad insistente del cuerpo, un retrato que quiere encarnar lo desencarnado, desencarnando lo carnal. Como sabemos, en El Caballero de la Carreta encontramos una serie de tensiones genéricas, sobre todo entre el maravilloso bretón y el maravilloso cristiano. Esta interacción da lugar a representaciones y concepciones de lo corporal muy interesantes. El cuerpo de Lancelot es sometido sistemáticamente a una violencia física muy marcada, hecho que rápidamente nos lleva a pensar en la geografía. Pero también encontramos, como en los Le de María de Francia, escenas cargadas de erotismo, característica muy presente en los relatos bretones. Chrétien describe encuentros furtivos en habitaciones de castillos, momentos de intimidad sexual más o menos explícitos, cuerpos más o menos desnudos, que son de una manera u otra atravesados por el dolor. Una escena de este tipo, bastante sorprendente, donde la idea de placer parece entrecruzarse con la de dolor, es la de la dama que le pide a Lancelot que se acueste con ella y que posteriormente es forzada por otro hombre. Y aunque se trate de una treta, el pasaje no deja de ser impactante, ya que se describe gráficamente el forcejeo al intentar desnudarla. Incluso la escena más apasionada y erótica de todo el relato, el célebre episodio de la habitación de los barrotes, donde tiene lugar la consumación del amor entre Lancelot y Ginebra, está atravesado por la violencia física. Lancelot se mutila la mano al arrancar los barrotes y mancha las sábanas con su sangre mientras yace con la reina. En lo que respecta más precisamente a esta interacción a la que aludía antes entre lo corpóreo y lo incorpóreo y el concepto de encarnación narrativa, podemos pensarlo en relación a otro episodio célebre del relato, el de los cabellos de Ginebra.
Lancelot experimenta un éxtasis místico ante este descubrimiento y tras este tiene lugar una detallada descripción de los cabellos, que parece tener lugar a partir de los ojos del caballero. Los cabellos de la reina brillan de una manera deslumbrante y el narrador se sirve de todo tipo de comparaciones hiperbólicas y blasfemas para resaltar su belleza. Esta descripción parece intentar, en palabras de Brigitte Cassel, encarnar lo desencarnado. La materialidad de los cabellos se explicita a través de las comparaciones hiperbólicas del narrador, pero esta hipérbole y el carácter sagrado que Lancelot les otorga a los cabellos terminan construyendo un elemento incorpóreo, sobrenatural, que se materializa súbitamente. Los cabellos de la amada son concebidos como una reliquia, como un elemento caído de los cielos y colocado fantasmagóricamente en la tierra. En el relato también encontramos otra manera de representar la carne, o más bien su ausencia. Jean-Pierre Albert, teórico que trabaja sobre todo el género hagiográfico, pone en relación esta ausencia con el abandono progresivo de la vida material. Según él, para identificar los avatares de la sustracción de la carne, hace falta visualizar las prácticas ascéticas y sus prolongaciones maravillosas, como lo son las privaciones sistemáticas de alguna dimensión de la existencia corporal. Por ejemplo, el rechazo del placer en todas sus formas y sobre todo sus expresiones alimenticias y sexuales. Sin embargo, también se deben rechazar las satisfacciones de la propiedad, las joyas, la vida familiar, la conversación y el descanso, entre otros. De manera metafórica, es romper con las figuras reconfortantes de una identidad física que anula, a partir de una esterilidad voluntaria, la unidad biológica de un linaje. Preferir la errancia al arraigo de un hogar. Distribuir los bienes para acceder a una indigencia absoluta. Sin duda es interesante pensar a Lancelot a la luz de estas reflexiones, ya que creo que en esta figura hay efectivamente una suerte de sustracción de la carne y de desposesión, aunque éstas sean muy diferentes de las que sufren los personajes de los relatos hagiográficos. Como estos, Lancelot sufre una pasión ardiente que guía su camino. Sin embargo, de alguna manera, el caballero de la reina hace el camino inverso que la mayoría de los santos. Estos suelen comenzar su camino hacia la santidad como personas llenas de posesiones y obligaciones, y en sus trayectos se despojan gradualmente de absolutamente todo. Lancelot, en cambio, comienza el relato como una figura de la desposesión, una presencia ausente, vacía, como ha sido señalado por varios críticos como Jeffrey Cohen y E. Zurek. Lancelot, al inicio de su román, parece salir de la nada y no tiene nombre, familia ni linaje conocido. Pero a medida que la narración avanza, descubrimos su identidad, siempre marcada por el amor que siente por Ginebra. Esta es la mayor diferencia entre los personajes hagiográficos y Lancelot. Si bien la pasión que lo quema tiene un componente espiritual, al mismo tiempo es extremadamente carnal. Se entrega como soldado, como figura redentora, está dedicado a la reina y al amor. En este sentido, Lancelot se aleja de las figuras santas porque existe por lo menos un placer que es incapaz de rechazar, la intimidad con la reina. Es interesante pensar en esta misma línea de ideas la cuestión de la sustracción de la carne, ya que podemos aventurar que hay un vínculo entre el único placer que Lancelot puede disfrutar y la mutilación y la violencia perpetuas que soporta su cuerpo. ¿Se puede pensar esta violencia y esta mutilación como un castigo? ¿Es el precio a pagar por entregarse ciegamente a la reina, a la esposa del rey Arturo? Lo que parece ser lo más sorprendente, sin embargo, y que analizaremos en un instante, es el hecho de que estas mutilaciones, estas heridas mortales, no parecen realmente lastimarlo. Lancelot sufre todo tipo de heridas y momentos de sufrimiento corporal. Hay que tener en cuenta que, en relación a sus características genéricas, Lancelot puede ser considerado una figura del desajuste, ya que es un personaje que no parece amoldarse, armonizar del todo con los otros personajes del relato. Una manifestación evidente de este desajuste es su sufrimiento corporal múltiple y excesivo. Como dice Jean Richner, el caballero de la reina es un personaje del exceso, de la desmesura, tanto caballeresca como amorosa. También podemos agregar que es, al mismo tiempo, una criatura misteriosa, mágica y redentora, crística.
Esta tensión, esta superposición de géneros, de figuras y dimensiones, está presente también en su representación corporal. Chrétien de Troyes mantiene y subraya esta tensión a lo largo de toda la narración. Podemos incluso sugerir que esta singularidad es anticipada desde el principio del relato. Como en todos los romanos de este autor, el caballero de la carreta comienza un día de fiesta cristiana, y para el inicio de las aventuras de Lancelot, Chrétien elige nada más ni nada menos que el día de la Ascensión, momento en el que el cuerpo de Cristo desaparece del plano terrestre. Desde esta óptica y teniendo en cuenta los rasgos crísticos de Lancelot, es difícil no establecer una relación entre esta ligereza corporal y su estatuto de personaje excepcional. De hecho, esta idea de ligereza se impone en el relato de diferentes maneras. En este sentido, creo muy productiva la sucinta descripción de Lancelot que formula la dama que lo libera de la torre en donde está preso, casi al final del relato. Hice una pequeña traducción: iguala en belleza a un ángel. Esta caracterización resume las singularidades del personaje. No solamente Lancelot es superlativamente bello, sino que también, en cierto sentido, parece translúcido, incorpóreo. Hay tres elementos que se repiten y se remarcan obsesivamente en la configuración del personaje: la sangre, los miembros mutilados y el corazón, hecho que nos permite asociarlo fácilmente con la figura de Cristo y consecuentemente con la del mártir. Como los cuerpos de los personajes hagiográficos, el de Lancelot tiene una capacidad titanesca, inverosímil incluso, de soportar sin perecer cualquier tipo de suplicio físico. Según Brigitte Cassel, cuando el mártir se enfrenta a la tortura, cito, no se trata tanto de la fuerza del alma frente al sufrimiento físico, sino más bien de una insensibilidad milagrosa que se señala constantemente. Fin de cita. Curiosamente, Chrétien parece utilizar un tono casi jovial a la hora de formular ciertas conjeturas del narrador sobre los posibles suplicios físicos que el caballero deberá soportar. Este se pregunta jocosamente si Lancelot será despellejado o colgado, ahogado o quemado vivo. Si tenemos en cuenta la tendencia de Chrétien hacia el humor, estas referencias señalan paródicamente la resistencia absurda de su cuerpo. Según el crítico Jeffrey Cohen, Lancelot encuentra placer en el sufrimiento. De hecho, caracteriza la relación entre él y Ginebra en términos de masoquismo. Lo que parece innegable es el hecho de que el caballero posee una voluntad ciega, despiadada, a la hora de someterse a la mutilación. Es perfectamente capaz de mutilar sus caballos y su cuerpo, pero el padecimiento al que se somete no es solo de orden físico. Lancelot, con tal de salvar a la reina, está dispuesto a mutilar su reputación y su honor, subiendo la infame carreta del enano, acción que Gawain encuentra inaceptable. Poco después de este episodio, en la ventana del castillo del lecho peligroso, Lancelot logra divisar a la reina y lleva a cabo un acto desmesurado. Con tal de continuar mirándola, es capaz de tirarse por la ventana. La muerte parece un precio razonable a pagar si eso se traduce en la posibilidad de observarlo un poco más. Esta acción es considerada una desverie, una locura, por Gawain. La damisela que los recibe en el castillo también es testigo de esta escena y cree que debe ser la vergüenza que siente el caballero por haberse subido a la carreta lo que le lleva a un intento de suicidio. Podemos pensar que, de hecho, este razonamiento responde a cierta lógica, como la exclamación de Gawain. Es Lancelot quien experimenta una suerte de desajuste entre su lógica regida por el exceso y la desmesura y la de los otros personajes del relato, que parecen más razonables. En mi opinión, Jacques Rivard explica esto muy convincentemente. Según él, Lancelot está en el mundo, pero no es del mundo. Responde a otra lógica. En este sentido, también es posible establecer una relación entre la influencia que la deidad del amor tiene sobre Lancelot y la figura de la desposesión que ya hemos tratado. El poder de esta entidad, canalizada a partir de la adoración que siente por Ginebra, es tan fuerte que llega a borrar la individualidad del caballero. Su figura se despoja de todo, salvo de un pensamiento, la reina. Cito, piensa tanto en ella que no oye ni ve nada más. Fin de cita. Tampoco hay que olvidarse de la serie de desmayos y ausencias temporales que el caballero experimenta cuando piensa en Ginebra o se encuentra frente a ella. Este tipo de situaciones ponen de relieve un olvido de sí mismo,
una suerte de desprendimiento entre su cuerpo y su conciencia o alma. Lancelot no solo experimenta este alejamiento y esta insensibilidad en relación a su propio cuerpo, sino que también, como ya lo comentamos, su corporalidad parece ligera, casi inmaterial. En la célebre escena de la ventana y los barrotes, a la que ya hemos hecho alusión, que tiene lugar poco antes de la consumación del amor entre él y Ginebra, Lancelot se mutila la mano al intentar entrar, pero no siente absolutamente nada pese a la cruenta descripción de sus heridas. Esta escena es muy interesante ya que complejiza la representación física del caballero. Una vez consumado el amor entre él y la reina, Lancelot debe partir para no ser descubierto. El narrador nos dice que, cito, su cuerpo se va, pero su corazón se queda, fin de cita. Y acto seguido, al estar mutilado pero sin sentirlo, el narrador menciona que una gran cantidad de su sangre queda esparcida en las sábanas del lecho de la reina. Esta descripción es maravillosa, no solo porque es muy bella, sino también porque pone en escena una serie de simbolismos en relación a los elementos corporales que son muy importantes. Observamos una contraposición entre el cuerpo y el corazón. Existe una extensa tradición simbólica que se ha desarrollado en torno a la figura del corazón. Se trata de una cavidad central del cuerpo, colmada de sangre, elemento por excelencia de la vida terrestre. Pero el corazón está también íntimamente ligado con las experiencias del orden de lo inmaterial. Es donde resuena la felicidad y la tristeza, también es donde nace el fervor religioso. El narrador del relato nos deja en claro que el corazón es el punto de contacto entre Lancelot y la divinidad del amor, es el sitio donde éste está encerrado. A partir de este hecho, el corazón puede ser considerado como un espacio de convergencia entre lo tangible y lo intangible. El otro elemento corporal que encontramos en esta escena es la sangre. Esta también pertenece a una larga tradición simbólica. En esta escena específica, colmada de pasión, la sangre parece ligada al erotismo y a la vida terrestre, y parece poner de relieve la condición física de Lancelot. En este sentido, encuentro muy interesante que la corporalidad del caballero solo aparezca tan marcada, tan nítida, cuando se fragmenta, cuando se desarma. Este hecho me lleva a pensar en ciertos postulados de Jean-Pierre Albert sobre los relatos hagiográficos. Según él, en ellos, para, cito, afirmar el triunfo del espíritu hay que poner en escena u organizar la derrota de la carne, fin de cita. Y en el caso particular del mártir, figura a la que responde Lancelot, como ya lo hemos dicho, esta derrota de la carne suele ser indolora. Si bien el padecimiento físico es mínimo, observamos una detallada confusión entre el afuera y el adentro del personaje. El corazón y gran parte de la sangre de Lancelot permanecen en el lecho, mientras que el resto de su cuerpo debe escaparse. Este desmembramiento, literal y simbólico a la vez, lleva a deshacer, a negar, de alguna manera, su carácter físico. En esta misma escena encontramos una mención explícita del sufrimiento de Lancelot, pero no es una laceración física la que lo suscita, es el separarse de Ginebra. Y es al padecer este dolor que Chrétien compara a Lancelot explícitamente con un mártir. De esta manera, pareciera que realmente no hay daños físicos, materiales, que puedan en verdad herir al caballero de la carreta. Al tener en cuenta estos hechos, además de las tensiones genéricas a las que he hecho alusión antes, que dan forma a la figura de Lancelot, pareciera que este personaje no solo se mueve entre dos dimensiones, la terrestre y la celeste, la intangible y la intangible, sino que también, como una figura geográfica, su corporalidad etérea se vuelve nítida, se encarna, en definitiva, a partir del suplicio y la mutilación físicas. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a, tenemos, si no me equivoco, 15 minutos. Podemos pasar a la parte de preguntas, comentarios, críticas. No sé si hay alguien que quiera comenzar. Oh, shit, alguien. Ay.
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Karina, que quizás un momento en que a mí me tocaron portero eléctrico, así que por ahí es algo que ella dijo y yo no llegué desgraciadamente a escuchar, pero me interesaba mucho, es una cosa que me interesa mucho, este asunto de las danzas infernales, ¿no? Esas danzas en las cuales un personaje queda preso, que está presente en muchísimos textos, ¿no es cierto? Está la danza macabra, pensando fuera del periodo medieval, cuentos como el de los zapatos famosos, los zapatos rojos, que obligan a la criatura a bailar, etcétera, etcétera, hay que cortarle los pies, etcétera. Indudablemente hay una condena moral hacia lo que es la sensualidad de la danza. No sé si buscaste algunos antecedentes. Desde ya, digamos, si pensamos en la literatura contemporánea, está el famoso cuento de esta novela Mr. Norrell, que es donde aparece justamente este tema de la danza que deja presa a la gente, ¿no? Entonces me interesaría esto porque me parece que es un motivo muy rico para explorar. Hola, Susana. No, la verdad es que no me enfoqué en eso, pero sí me parece, como decís, un motivo muy rico, sobre todo porque acá aparece desde otra dimensión completamente diferente, ¿no? Si bien, o sea, es una costumbre que podría pensarse como perjudicial para el caballero, en realidad creo que se destaca más su elemento maravilloso que algo negativo o macabro, y me parece que en Merollí justamente todo el tema de la danza está más visto desde esto que mencionaba, con la contraposición entre lo que ocurre adentro y lo que ocurre afuera, que incluso lo que le pasa al mismo caballero, que en realidad, mientras que está ahí adentro, ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Pero sí, esto me parece que evidentemente por todas las formas que toma el tópico, me parece que es como súper productivo, ¿no? Porque se puede ver esto como desde no sé, de la posesión demoníaca hasta, ¿no? Como un elemento maravilloso, gente bailando en un lugar de verano, ¿no? Un lugar cómodo, amable. Pero sí, me parece que se podría hacer como una exploración súper amplia de un tópico que parece como muy específico, ¿no? Es gente bailando sin posesión de sí mismo, digamos. Así que Claro, sí, porque hay una Sí. pérdida de la explicación del tiempo, ¿no es cierto? Es decir, esa gente que es como raptada, captada en una situación aparentemente muy placentera, pero queda inmediatamente fuera del tiempo. Sí, y de la voluntad de sí mismos, ¿no? No tienen dominio de su cuerpo y de sí mismos porque ni siquiera saben, bueno, esto que le pasa a Merollí, ¿no? Que sale y está completamente confundido respecto a cuándo está, ¿no? No a dónde está, sino a cuándo está. Hay como, bueno, algo que incluso mencionaron mis compañeras respecto a Lancelot, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Florencia con este obsesionarse con algo y como perderse a sí mismo, que se repite, ¿no? Bueno, el tema de la identidad del caballero, que también como un tema así muy grande, digamos, esto es como también pienso que se puede ver como una pequeña muestra de esto, ¿no? El caballero se pierde a sí mismo, moviendo el cuerpo en realidad, porque es como un tiempo sin tiempo en el que no hace más que mover el cuerpo. Yo quería hacer una pregunta a Florencia. Empiezo con Florencia e inauguro las preguntas sobre el caballero de la carreta. Me pareció muy interesante tu abordaje y
una gran reflexión. Y mi pregunta es, a ver, lo que estás marcando es como una suerte de hibridez, en el sentido de que hay muchos elementos, o la construcción del personaje de Lancelot está pensado más desde la geografía o la vida del santo que la del caballero al cual estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? O sea, ¿vos pensás en un personaje más cercano a la geografía que al román, en el caso de Lancelot? Me parece que es una muy buena pregunta, porque es algo que me sigo preguntando, porque me parece un personaje muy, muy productivo. O sea, realmente me parece que en él se tensionan muchísimos elementos, y para esta ponencia decidí explotar más que nada lo que lo une con la geografía, porque mi tesis iba en esa dirección, hacia una comparación con Saint-Gilles. Entonces, bueno, había muchos puntos en común para pensar, pero también tiene esto que lo analicé en relación a los de María de Francia. También es un personaje bastante férico, ¿no? También se puede pensar en esa dirección. De hecho, en la aventura más consagratorio se dice que fue creado por un hada, con lo cual ahí la marca de lo férico se hace muy evidente. Pero, o sea, te lo pregunto porque, digamos, tu lectura es realmente convincente y un poco viene a dar un paso más a la mirada que nos propone María Capazo en El caballero de la carreta de Chrétien, ¿no? Donde ella plantea una cuestión mística, un personaje más cercano a Cristo, y bueno, digamos, vos directamente entras de lleno en una visión en donde el personaje vive casi la vida espero, es un género que no conozco demasiado, que espero incursionar en algún momento, pero una vida mucho más de santo o de mártir, ¿no? O sea, de mártir, y ahí los componentes de lo geográfico empiezan a entrar en juego. Y también me resulta convincente, sobre todo porque en este texto se crea un amante que mantiene una relación adúltera, pero en la cual el adulterio está absolutamente justificado, y hay todos una cantidad de elementos narrativos que justifican esa elección, ¿no? Karina, que estaba esperando que Karina nos dijera algo al respecto. Te estaba esperando, Karina, con C. Yo quería hacer un comentario al respecto al trabajo de Florencia, y también una pregunta. Sí, me resultó muy, muy interesante el abordaje, y me parece que es fundamental, no solo para el tratamiento de Lancelot, sino en el desarrollo y en la continuidad que están teniendo los estudios geográficos en este momento, ¿no? Quiero decir, tocaste un tema que es central, que es el tema de la privación, de la mutilación, que está en eje actualmente, sobre todo en el tema de las mártires, de las santas y mártires mujeres, ¿no? Entonces, por eso me llamó muchísimo la atención de tu trabajo, porque se ha centrado específicamente ese tema en una santidad o martirio femenino diferentes, planteados como diferente en lo que sucede con los hombres, ¿no? Y a partir de tu avance pareciera que eso no es tan así, que me parece que enriquece. Por eso digo, no solo lo que tiene relación con los estudios geográficos, sino con heroicidades masculinas, como la de Lancelot, donde se ve esa hibridez, ¿no? Pero, y bueno, sí. Perdón, Karina, no, me quería
estoy trabajando el cantar de gesta de Emilia Miles, que justamente la mutilación y lo corporal está del lado masculino. O sea, también tenés en el cantar de gesta, bueno, personajes que son atacados por la lepra y donde el cuerpo masculino, o sea, sufre como mutilaciones y martirios cercanos también al de las mujeres, ¿no? O sea, Claro, sí. Me hiciste acordar eso. No, obviamente que existen casos, digo como una tendencia de la crítica hagiográfica de hoy, ¿no? Por eso me parecía fundamental también el trabajo de Florencia, de ir hacia un lugar diferente al que se está desarrollando y que me parece que puede aportar mucho y sobre todo a partir de lo intergenérico, ¿no? De la relación entre géneros. Sí, de hecho uno de los textos que más me sirvió para la tesis fue este que cito más de una vez, de Jean-Pierre Albert, y él en concreto trabaja figuras femeninas, si no me equivoco. O sea, a mí había cosas que me servían igual, las podía poner a trabajar igual, pero se suele enfocar en figuras femeninas también. Sí, por eso quería rescatar eso sobre todo, ¿no? Que me parece un aporte fundamental, digamos, y que puede dar muchos frutos en el sentido de que no es lo que se está desarrollando actualmente, ¿no? Y bueno, y en relación a eso sí he visto estudios donde eso se analiza y se iguala o se intenta abordar esas figuras desde cierta feminidad, ¿no? Diciendo que tienen características femeninas o están relacionados con lo femenino. Si viste esto y lo descartaste o directamente no, elegiste... porque vos estás afirmando la masculinidad, ¿no? de Lancelot en esto. Pero al mismo tiempo es verdad que por momentos parece un personaje medio andrógino, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el aspecto más férico. Así que no sé. Si no recuerdo mal, hay algunos trabajos, ahora no recuerdo nombres, sobre este tipo de descripciones de Lancelot en particular como un personaje femenino, con características que lo acercan, digamos, a lo femenino. Quizás habría que ver si esta relación con la geografía no podría ser una de ellas. Sí. Creo, y se demuestra, me parece, en las ponencias que hicieron mis tres compañeras, que y en su popularidad, que Lancelot es un personaje muy productivo y que distintos textos lo abordan. Ellas, bueno, trabajaron con el tema de la carreta, pero que distintos textos lo abordan o lo presentan de distintas maneras también. Sí, perdón. Yo sinceramente lo que me pregunto es si a Lancelot realmente le duele la herida. Es decir, hasta qué punto esa sangre derramada, con la cual marca, uno podría pensarlo como que está marcando, así como se marca un territorio, así como esa ruptura, esa manifestación de fuerza de poder romper los barrotes, hasta qué punto realmente son una cuestión de dolor o de mutilación, o al contrario, porque realmente en ningún momento he visto, recuerdo el hecho de que haya un dolor en esto implicado, sino más bien una afirmación de sí, un poco como lo que ocurre con las felices heridas en los cantares de gesta, ¿no? Que bueno, uno dice, bueno, después con semejantes heridas esto sería, y en realidad, digamos, al contrario, parece que fueran una reafirmación de la fuerza, de la masculinidad, etc. Digo, y es leerlo desde una perspectiva absolutamente opuesta, digamos, ¿no? Eso me llama la atención, ¿no? Me pareció muy interesante también, de paso, el trabajo de Magalí, este asunto de la espectacularidad, ¿no? Con este problema de cómo es necesario hacer un espectáculo, ¿no? Porque siempre se ha puesto como modelo, digamos, del fin amour, justamente lo contrario, ¿no? La discreción. Y sin embargo, Lancelot debe conciliar la discreción en un aspecto
con el hecho de poder reconstituirse socialmente a partir de la prueba que le ha hecho, ¿no? Entonces me pareció muy interesante ese manejo del criterio de espectacularidad. Sí, yo quería también rescatar del trabajo de María, que tomó, cuando ella la ponencia de María proviene de una monografía final que conversamos con ella y con María Dumas, y comparar la muerte de Arturo de Malory con el caballero de la carreta de Chrétien, nos quedaba en el medio un hueco que es la prosificación del 13 francesa, con lo cual, o sea, la comparación era difícil, pero sí habíamos hablado de dos momentos. Repongo todo esto porque claramente la muerte de Arturo de Malory muestra la presencia implícita de la prosa francesa, pero de todos modos me parecía interesante en el trabajo de María el hecho de que podía responder a la pregunta de Karina de la mañana sobre los contextos y las mentalidades, como lo que Chrétien plantea en su Caballero de la Carreta, Malory lo plantea desde otro lugar, y con esa clara diferencia entre ese amor sublime, místico, si quieren, ¿no? ese amor trascendente que en Malory se transforma en un amor real, una relación más terrenal y más de carne y hueso, ¿no? Y eso, insisto, más allá de que está la prosa del 13, también señala dos momentos y dos lecturas sobre una misma historia, ¿no? Dos lecturas que están muy atravesadas por el contexto en el cual son producidas. Eso me parecía importante también rescatar del trabajo de María, que había logrado, bueno, mostrar cómo, insisto, cómo se compone un tema a partir de dos momentos particulares. Perdón, hago un Gabriela comentario. levantó la mano. Gabriela. Sí, un comentario en relación a esto. Después del comentario de ella, creo que para cumplir con cronograma, más o menos tendríamos que entrar en pausa. O sea que escuchamos a Gabriela. No, en relación con el comentario que estabas diciendo recién, Lidia, del tema de los contextos, fue algo parecido a lo que te dijo ayer en la mesa de los Tristanes, de cómo la misma historia en distintos contextos adquiere nuevos significados. Y en relación con eso pensar también que Malory reescribe no solo la historia de Ginebra y Lancelot, sino también su propia versión de Tristán y Iseo. Absolutamente, absolutamente. No, solamente eso. Bien. Te queda cerrar, Florencia. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por sus comentarios y bueno, a las expositoras que presentaron trabajos muy interesantes y bueno, nos vemos en la próxima mesa. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias.